Buenas tardes, ingenieras, compañeros. A continuación, nuestra breve exposición sobre los temas sólidos cristalinos, evaporización, presión a vapor, sublimación, punto de ebullición, soluciones y desoluciones. Somos de primero A de Ingeniería Química. Me presento, soy Naomi Cortés, Ivanova Quinde, Mayra Llovín, Ana Guagua, Anaí Flores, Carla Paneso. y esta ha sido nuestra breve exposición. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido igual a la presión externa atmosférica que actúa sobre la superficie del líquido. En este momento el líquido comienza a convertirse en gas en toda su masa y no solo en la superficie como ocurre en la evaporación. Por ejemplo, el agua 100 grados Celsius a presión atmosférica normal. El etanol 73 grados Celsius, 173 grados Fahrenheit a presión atmosférica normal. Bien, la vaporización es el ciclo del agua. La vaporización es una etapa del ciclo del agua que comienza cuando el agua está en una superficie terrestre, se evapora, posteriormente el vapor del agua asciende en una mezcla del aire hasta que se enfría. Esta es una etapa que a lo largo del tiempo está llamada como la condensación. Según Khan Academy, el clima es cálido y el agua condensada en las nubes forma hacia una superficie terrestre, lo que viene a caer es en gota, pero si está en una superficie con el clima cálido, frío, viene a caer en granizado o en nieve. Soluciones y desoluciones. Una disolución o una solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o un iónico de dos o más sustancias puras que se relacionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción variable. También se puede definir como una mezcla homogénea o formada por un disolvente, uno o varios solutos. Por ejemplo, una solución de azúcar, una solución de sacarosa en agua, por ejemplo, una solución de una cucharada de azúcar en una taza de té. Una solución salina es una solución de cloruro de sodio en agua, por ejemplo, una solución de una cucharadita de sal en un litro de agua. Disoluciones. Un ejemplo común de disolución puede ser un sólido disuelto en líquido como lo que es la sal o el azúcar. Estos están disueltos en agua, incluso el oro, el mercurio formado por una amalgama. También hay otro tipo de ejemplos de disolución solo en vapor del agua, en el aire de hidrógeno, en pladio o en cualquiera de las aceleraciones existentes. Y existen tipos de disoluciones como algunas son diluidas, concentradas, saturadas y entre otras. También una disolución es causada sobre un medio eficaz para transportar las sustancias nutritivas de las plantas y su sangre. Según la vaporización, al aumentar la temperatura de las mezclas, consiste en calentar la mezcla generalmente en una mezcla sólida a líquida, hasta que las moléculas líquidas adquieran suficiente energía para separar las superficies líquidas y pasar a gaseosa. Las moléculas es un componente sólido en que queda en un recipiente. Este procedimiento se utiliza para separar mezclas preferiblemente que no contengan disolución inflamable. También se usa en una manera sólida. Bien, los sólidos cristalinos están compuestos por partículas como el átomo, como los iones o moléculas, dispuestas en una forma consciente en amplio orden. Este patrón consiste en todos los sólidos, lo que se confiere en una estructura uniforme. La sublimación es la transición de una sustancia que pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. La sublimación es un proceso endotérmico que se produce a temperaturas y presiones inferiores al punto triple de una sustancia en un diagrama de fases. Se dice que la sublimación también se ha utilizado como término genérico para descubrir una transición de sólido a gas, que también forma parte de la sublimación. Uno de los ejemplos de la sublimación es que el proceso físico en el que una sustancia cambia directamente del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido es cuando se expone al aire. El alcanfor se sublima y se libera un fuerte olor o emana gases, etc. La presión de vapor en química es la presión ejercida por la fase gaseosa, que es el vapor, en una sustancia cuando está en equilibrio
dinámico con su fase líquida en un sistema cerrado. Una temperatura es determinada. Esto significa que la tasa de las moléculas de líquido se evaporan, al igual que la tasa de las moléculas a vapor, que ellas se condensan, estableciéndose un equilibrio entre ambas fases. Uno de los conceptos claros de la presión de vapor es el equilibrio dinámico, y que la presión de vapor se alcanza cuando la evaporación y la condensación ocurren a la misma velocidad. Uno de los ejemplos de presión a vapor es que la presión ejerce la fase gaseosa a vapor por la fase líquida, cerrando la temperatura determinada. Y cuando se trata de una olla a presión, aumenta porque el vapor cerrado calienta el agua o cualquier otro líquido y no se puede escapar, aumentando su presión.